Bueno, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saluda Julián Giraldo desde Instinto Bursátil a la 1 de la tarde ya prácticamente, 23 de abril. Bueno, equipo, ya se fue prácticamente la tercera semana del mes. Quedan 5 días de trabajo con respecto a lo que abarca el mes de abril. ¿Listo? Y vamos a ver cómo han evolucionado las ideas que dejamos a principio de semana, ¿de acuerdo? Y qué oportunidades estén viéndose en estos momentos en el mercado, acompañado de la narrativa actual, que posiblemente es bélica. ¿Sí? La probabilidad de que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se reinicie, que bueno, prácticamente ya está activo desde hace rato, desde el bloqueo del Estrecho de Hormuz y demás. Entonces, pues bueno, el conflicto está latente desde hace mucho tiempo. Bien, pero vamos a ver cómo ese escenario nuevamente ocasiona que en los gráficos y en nuestro portafolio se vuelvan a repetir los patrones y se vaya recreando el escenario o que que vaya evolucionando el escenario que nosotros ya teníamos o que teníamos recreado en base a las estructuras, en base a lo que vemos por parte del precio, ¿vale? Podemos empezar, por ejemplo, con el dólar americano, sí, que es el que más se mueve o que asemeja más los movimientos actuales con los anteriores en base a lo que va sucediendo con los conflictos, con la parte macroeconómica, con la deuda, ¿sí? Y cómo nosotros, equipo, nos podemos aprovechar de ello como especuladores, ¿sí? Y siempre, obviamente, basándonos en los gráficos y las direcciones que nosotros estemos observando. Como lo hemos visto en múltiples ocasiones en el dólar, estamos en un X1, ¿sí? Y posiblemente, después de las estructuras internas que está generando el precio, existe la posibilidad de que este punto ya sea el 2 para que el precio, solamente con las bases de Elliott, porque yo no soy eliotista, pueda buscar un 3 o como tal la superación del máximo de los 100,60 para confirmar la estructura alcista del dólar en el mediano largo plazo, que seguiría de todas formas dentro de una estructura bajista de el largo plazo. ¿Listo? El dólar puede llegar hasta aquí y seguir siendo bajista a nivel técnico. Bien, a nivel de datos y demás, tenemos muy buenos datos, la verdad. También para la zona europea y para Reino Unido, a mí me sorprende realmente con los últimos datos que ha ofrecido, teniendo en cuenta, por ejemplo, el dato de ayer de Reino Unido de la inflación que subió como se esperaba, ¿vale? Bueno, no hubo sorpresa, pero pues sí subió, la inflación sí está subiendo y está subiendo de una manera muy acelerada. Bien, 30 puntos básicos y en Estados Unidos casi un 1% en una sola jornada. Mientras que el índice de precios al productor sí sube con muchísima fuerza, situándose en el 4,4%, esperando un 0,9, perdón, esperando un 2,9 y viniendo de un 0,9. Esto es malas noticias para la inflación, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el IPC mensual, ¿de acuerdo? Que también sube más de lo esperado y sube con fuerza, 30 puntos básicos, situándose en el 0,7%. ¿Vale? Esto diría la gente es fortaleza o podría ser fortaleza para la libra esterlina porque lo descontaríamos igual que el dólar, el Banco Central del Reino Unido tendría que subir tipos de interés y demás. Pero lo que pasa es que la economía del Reino Unido no puede aguantar una política monetaria restrictiva por más tiempo. Eso junto al desorden político que existe dentro de la Unión, ¿vale? Porque el Reino Unido pues también es una unión, al igual que la Unión Europea. Bien, ahora, trasladándonos a los datos de hoy, que fueron los PMIs, los de crecimiento, y aunque es un dato preliminar, para Reino Unido salen muy bien. Están en expansión y superan las expectativas. Bien, lo que esperaba el Forecast. Mejoraron. ¿De acuerdo? La Unión Europea obtuvo datos mixtos. Sube en la parte, perdón, cae en la parte de servicios mucho más de lo esperado. Se encuentran en una contracción o el dato espera una contracción porque recuerden que es un dato preliminar. Esto no es el dato real todavía. Del 50,2 al 47,4, esperando una caída al 49,8. Bien, mientras que el PMI manufacturero y el compuesto
Bueno, no, el compuesto también cae, fíjense. Del 50,7 cayó al 48,6. Pero el que sí sacó la cara o el que sí se espera que saque la cara en el dato real es el manufacturero. ¿Sí? Ahí es donde uno se pregunta, economía de guerra, porque fíjense que ya hay empresas que las están utilizando para creación de munición y todo lo demás, tal cual se hacía en la Segunda Guerra Mundial o tal cual se hace en escenarios de guerra o se ha hecho en escenarios de una guerra a tal escala. Bien, luego obtuvimos los datos de Estados Unidos. Bien, acá ya tenemos un compendio para ir a ver los gráficos en un momento. Bien, pero luego obtuvimos los datos de Estados Unidos, ¿vale? En relación al dólar. Muchos pueden decir, bueno, nos fijamos en los datos como se debe hacer, realizar la matriz y demás, pero estos datos son inocuos a lo que vaya a hacer después Estados Unidos. El dólar manda, bien, puede que en unas divisas más que en otras, e incluso hay momentos en los que hay unas divisas que le ganan terreno al dólar cuando el dólar está fortalecido, pero hay una máxima y es que el dólar es el rey. ¿Listo? Si el dólar sube, con una probabilidad muy alta, sus activos correlacionados o sus activos subyacentes van a generar el movimiento contrario. ¿De acuerdo? Sea al alza o sea a la baja. Bien, dejando eso claro, decimos que tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recuerden la parte laboral y el tiempo tan extendido que ha permanecido la Reserva Federal con una política monetaria restrictiva están perjudicando de cierta manera el empleo o el sector laboral de Estados Unidos, lo que está afectando el crecimiento del país junto a los aranceles y bueno, muchos temas, chicos, que si nos embarcamos en ellos, pues los videos se hacen muy extensos, ¿vale? Entonces, bien, de 208.000 esperaban un aumento a 211.000, subieron más de lo esperado a 214.000. Esto puede ser un amortiguamiento y una posibilidad del por qué vimos al dólar al principio tan débil. Se fortaleció, pero después se debilitó rápidamente. Bien, porque la parte del sector laboral sigue débil. Miren, las renovaciones, estas fueron las nuevas. Estas son las renovaciones de 1,80, se esperaba un aumento a 1,82, quedaron en 1,821. No es un aumento muy drástico, bien, pero sí es un aumento. Supera las expectativas de manera negativa en base a lo que se esperaba. Mientras que los servicios, recuerden que es un dato preliminar, suben con fuerza. Se encontraban en un dato de contracción en el mes anterior, bien, o en el dato anterior, esperaban un crecimiento de 50,5, subieron a 51,3. Bien, Estados Unidos tiene las empresas a nivel de tecnología más grandes del mundo y que todavía tienen un futuro de crecimiento enorme, equipo. ¿De acuerdo? Entonces, check. Bien, empresas que al mismo tiempo están presentando resultados y earnings, muchachos, pero es que es brutal, realmente es brutal. PMI manufacturero, bien, la economía real como tal de los Estados Unidos o la industrial, de 52,3 a 52,5 subieron a 54. Acá es donde vuelvo y hago la pregunta, ¿economía de guerra? Bien. PMI compuesto del S&P global de 50,3 se esperaba un crecimiento del 50,6, crecieron a 52. Vuelven a un terreno de expansión muy fuerte. ¿Listo? Bien, eso fue lo que tuvimos por los datos, por la parte de los datos. Bien, no recuerdo, vamos a ver. Ah, bueno, sí, en el Reino Unido la tasa de desempleo también mejora. Bien, o sea, esa parte es mixta para la libra esterlina, que le ha dado cierta fortaleza frente a otros pares, ¿de acuerdo? Pero centrémonos ahorita pues en lo que fue ayer y hoy. ¿Listo? Muy bien, teniendo en cuenta los últimos datos, vamos a ver mañana qué esperamos. Bueno, mañana esperamos, bueno, los típicos datos de expectativas, previsiones de consumo y demás, confianza y demás. Bien, nos quedamos con la parte de crecimiento y con la parte de la inflación en Reino Unido. ¿Listo? Bueno, lo del empleo también lo podríamos citar porque un empleo resiliente, al igual que en Estados Unidos, le puede dar una confianza al Banco Central del Reino Unido para que pueda mantener tipos o incluso vea la posibilidad, al igual que el Banco de Australia, de subir tipos de interés para luchar contra la inflación. Entonces sí es un dato relevante y cayó del 5,2 al 4,9. Bien, en la evolución del desempleo pues no mejoraron mucho porque hubieron 26.800 desempleados más de lo que se esperaba. Bueno, se esperaba 22,6, salió en 26,8. ¿Listo?
Perfecto. Teniendo en cuenta eso, chicos, los datos han favorecido más que todo al dólar. Ustedes dirán, ¿por qué si la inflación en Reino Unido salió más alta de lo que, o bueno, salió como se esperaba? Perdón, salió más alta. No, salió como se esperaba, disculpen. Es que es IPC, IPP y lo confundo. Esto salió como se esperaba, aún así subió muy fuerte, mientras que la mensualizada subió más de lo que se esperaba. Eso debería darle fortaleza a la libra, ¿verdad, Julián? Yo les digo sí y no, porque recuerden que el conflicto es como tal en ese territorio, ¿no? Y Reino Unido ya es un territorio de una parte del mundo que es alcanzado por misiles. Entonces ya no es un territorio que esté tan alejado del peligro, ¿de acuerdo? De los ataques. Mientras que Estados Unidos, sí. Bien, y la confianza sigue latente frente a la primera potencia del mundo. A pesar de todo lo que está haciendo Donald Trump, Estados Unidos de todas formas ha demostrado un crecimiento, una resiliencia y demás por muchas cosas como lo queramos ver, pero genera todavía más confianza. Por ejemplo, mañana vamos a ver el dato de la confianza. ¿Cómo está la confianza del consumidor en Estados Unidos? Bien, ¿dónde está inflación, consumidor, confianza? Cayó, la semana pasada cayó durísimo. ¿De acuerdo? Ah, no, perdón. Está en 53,3 y se espera una caída. Miren, se espera una caída. El dato de abril fue el 47,6. Ese fue un dato preliminar. Ah, bueno, el dato preliminar, que les digo que no es el permanente, cayó de 53,3 a 47,6. Bien. Viniendo de un dato real, pues de 53,3. El dato que va a salir mañana, pues espera que sea menor eh, a lo que venían demostrando. ¿Listo? Entonces eso puede ser también un contrapeso para el dólar americano. Sin embargo, ahora que nosotros nos dirigimos a los gráficos, que sabemos que los datos favorecen al dólar, porque a pesar de que la inflación también está repuntando en Europa, en Reino Unido, la confianza de los inversores se traslada es hacia los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eso puede estar fortaleciendo el dólar junto a una geopolítica que todavía se mantiene hostil, ¿bien? Y que en cualquier momento, pues ya declaran nuevamente una guerra abierta y los ataques como los veníamos viendo posiblemente desde principios de marzo. La guerra ya va para 2 meses. La guerra ya va para 2 meses, equipo. Sí, cuando Donald Trump dijo que 6 semanas y después que ya no hay más tiempo, ahora sale el Pentágono y dice que se van a tardar 6 meses en desminar el estrecho de Hormuz. Muchas cosas que siguen entonces tensionando la materia, ¿de acuerdo? En el tema de la distribución, ¿de acuerdo? O el tránsito como tal de los buques por la parte del estrecho de Hormuz. Entonces el mercado descuenta mayor inflación, mayores precios, mayor tiempo o más subidas de tipos de interés incluso, o más tiempo con los mismos tipos actuales. Bien, y el dólar se fortalece, la renta fija sube, la renta variable se desploma. El dólar ya nos había demostrado una intención de que no iba a seguir cayendo desde apertura de semana. Bien, ustedes pueden, los invito a que revisen el video del día lunes, ¿de acuerdo? Y también lo hemos visto durante el transcurso de la semana para ver también el funcionamiento de pues, el método que nosotros trabajamos. ¿De acuerdo? Hoy el dólar también tiene un carácter alcista, incluso podríamos decir que prácticamente confirma nuevamente una intención de seguir liderando por parte de las compras, bien, y poder seguir llevándolo al alza. Ya mañana, pues bueno, tenemos los datos de confianza y demás. Suelen ser a veces datos que mueven mercado, pero pues no son datos muy relevantes en ocasiones. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces si el precio logra mantener la estructura alcista que tiene en estos momentos. Las tres direcciones que nosotros vigilamos en nuestro diario trabajar son alcistas, apuntan al alza. La estructura del mediano largo plazo va al alza como lo habíamos visto al principio del video. La estructura del mediano plazo, después de haber perdido los 98,28 y confirmar por encima de los 98,56, sigue apuntando o nos sigue dando una perspectiva de compras. Mientras que la estructura del corto plazo hoy estuvo a punto de cambiarse, bien, cuando quiso superar los 98,61. Sin embargo, no lo hizo. Fíjense, ustedes mismos pueden darse cuenta. No lo hace, no rompe.
Bien. Y aunque el precio, no mentira, sí, acá confirmó. Y confirma por el contrario un movimiento alcista. Ahorita vamos a ver si tenemos la creación del máximo para poder seguir comprando el dólar. Pero el dólar es alcista. Bien, eso me lleva a sus correlacionados como tal el peso colombiano. Un peso colombiano que, como les decía en la parte de los datos, cuando estábamos conversando sobre ellos, es fuerte frente al dólar americano y se ha mantenido así prácticamente todo el mes. Miren, en abril el peso colombiano se ha valorizado un 2,78%, llegando al máximo del 2,91 y manteniendo vigente el objetivo en los 3.527 pesos por dólar. Bien, a pesar de que, como habíamos mencionado también en la apertura de mercado del día lunes, lo que se viene para Colombia no es fácil. Estas elecciones van a marcar el rumbo de la historia colombiana. ¿Sí? Los políticos que queden bajo el mando o el gobierno que quede bajo el mando puede cambiar las cosas radicalmente o puede continuarlas. ¿Listo? Entonces, vamos viendo. Sin embargo, a nivel técnico y lo que nos interesa a nosotros como especuladores, el precio se encuentra en una estructura bajista. Todavía no nos da un margen de oxigenación o no ha llegado a ninguno de nuestros niveles de excusa de Fibonacci. Bien. Y por el contrario, lo que sí marca es un área de trabajo del mediano plazo. ¿Sí? El precio podría perder los 3.586 si estamos hablando de un cambio de carácter estructural. Bien, pero seguir siendo alcista en sus temporalidades principales, en sus tendencias principales. Bien, la estructura pues se mantiene bajista y como les decía, se mantiene firme el objetivo en los 3.527 pesos por dólar. ¿Listo? Ahora sí, vámonos a los pares que nosotros traíamos como tal, como por ejemplo el USD CAD, un USD CAD que sacó en stop loss, ¿sí? El día martes estábamos en clase con la comunidad de Instinto Bursátil por Telegram y habíamos dicho que a pesar de que esta venta corría riesgo, pues estábamos tratando el mercado como a nivel individual, ¿de acuerdo? Testeando de todas formas también el método de trabajo, a pesar de que ya está bastante backtesteado. Sin embargo, pues si hay algo que se aprende frente a los mercados o si hay algo que debería hacer un trader es nunca dejar de aprender, nunca dejar de practicar, porque el mercado sí está en evolución constante. ¿De acuerdo? Hoy el precio tiene un carácter alcista, incluso tenía un carácter alcista desde el día de ayer, cuando superó los 1,3668. Bien, no dio oportunidad de comprarlo y por el contrario, se fue al stop loss que teníamos en la venta. ¿De acuerdo? A pesar de que sigue siendo bajista en el mediano largo plazo y en el mediano plazo, la narrativa actual, y aquí es donde nosotros combinamos, de acuerdo, lo que es la parte fundamental con la parte técnica, apoya al dólar. Y si la narrativa sigue así y el mercado nos sigue demostrando que su patrón de comportamiento en una narrativa hostil es alcista, entonces este gráfico, esta tendencia tiene muchas probabilidades de revertirse. Bien, este máximo está lejos todavía de correr riesgo, los 1,3918. Bien, pero el máximo de los 1,3709 ya tiene una probabilidad muy alta de ser vulnerado y su estructura ser revertida. Si nosotros, por ejemplo, vemos con Fibonacci a dónde podría regresarse el precio basándonos en la teoría matemática del trading áureo, vemos que el precio puede regresar aquí. Debería llegar a los 1,3822. Bien, eso es un objetivo del 31 de marzo. ¿Vale? ¿Cómo le damos sentido? Pues porque la estructura actual del corto plazo ya apunta en compras. ¿Es un movimiento real? Es un movimiento real. Hay una fuerte entrada de volumen en ese impulso alcista y a mí me gustaría comprar el 10 de CAD. Bien, perfecto. Recuerden que de todas formas estos son ideas mías, ¿no? No sin ningún momento asesoría, ni yo ofrezco señales, nada por el estilo. Tenemos la comunidad donde enseñamos la metodología, hacemos trading y demás, pero asesorías, nada. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. El USD-CAD es alcista en el corto plazo y tiene probabilidades muy altas de pasar a ser al alza en el mediano plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. El AUD Yen.
El Audien sí me sacó en stop loss, se lateraliza, acumula, sigue en distribución como se quiera ver, simplemente se lateralizó y sigue dentro de un sesgo alcista, sigue mirando al alza, ¿de acuerdo? El precio sigue siendo comprador hasta que no sea capaz de superar los 113.80 o los 113.74, ¿de acuerdo? Esto puede haber sido, si se puede ver de esa manera, una sacada de liquidez, ¿sí? Stop loss, bien, y el precio volverá a reventar al alza. Sin embargo, si los australianos se debilitan, podemos estar frente a una estructura bajista en este par también. No siempre es así, por eso se tratan los activos de los gráficos de manera independiente, pero sí es un patrón. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Por qué puede ser que se alinee con lo que les acabo de comentar con respecto a que si los australianos, más que todo el australiano frente al dólar se debilita y genera una tendencia bajista, este también puede ser un par bajista, porque el par a nivel técnico también superó los 113.90. ¿Sí? Y a pesar de que en su estructura del mediano largo plazo se encuentra, no, mentira, también está en una estructura bajista, miren, es X1. Esto no es un rompimiento. Bueno, aunque quedan escasas 2 horas y media y si supera este máximo, pues ya tendríamos un cambio de dirección. Esto ya pasaría a ser X, tendríamos un nuevo uno, ¿de acuerdo? Y el precio, pues podría tener la posibilidad de un retroceso, ¿de acuerdo? Pero al igual, entonces el escenario es de caída. Desde que ese punto el precio tiene una probabilidad alta de caer. Lo sabemos, tenemos que esperar. Solamente podemos hacer esa especulación porque, vuelvo y repito, el precio puede romper al alza. ¿De acuerdo? Perfecto. Veamos incluso cómo están los retail. Si no estoy mal, deben estar todavía a favor del dólar. Vamos a ver. No, están neutros. Con el dólar están neutros y con este par están muy sobrevendidos. Bien, entonces ojito porque por la ley de sentimiento contrario esto puede romper nuevamente al alza. ¿De acuerdo? Haber sacado el stop loss muy cabrón que es el mercado e irse otra vez. Bien, lo que ya queda por hacer con este par es esperar. El euro AUD, por el contrario, bien, el euro AUD, en este caso sí podríamos decir, en base al backtesting que se le ha realizado al par desde abril del año pasado, bien, el AUD ha tenido una fuerza increíble frente al euro, ¿de acuerdo? A pesar de que sus estructuras o sus tendencias principales van al alza, eso no quiere decir que el precio pueda profundizar aún más este X1, ¿sí? Y seguir siendo una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Su estructura de largo plazo, temporalidad semanal, también es alcista. Bien, pero eso no quiere decir que el precio no pueda venir a testear nuevamente este soporte e incluso romperlo, ¿vale? Saberlo es una mentira. Hay que tenerle la bola de cristal para realmente decir eso. Hay órdenes, hay tema de futuros, datos más avanzados y demás, pero el mercado es impredecible. Bien, pues eso es lo que yo he aprendido con mi experiencia. Yo también puedo estar equivocado, ¿de acuerdo? Perfecto. La estructura del mediano a largo plazo también es bajista, ya llegó hasta un nivel extremo, ¿de acuerdo? Incluso en el que fue y sacó este máximo, miren que lo saca esa liquidez, stop loss y vuelve a la baja. Su estructura del mediano plazo también es bajista y su estructura del corto plazo también es bajista. Julián, ¿por qué no cierras si entendemos que o nos das a entender que los australianos se debilitan con la fortaleza del dólar? Vuelvo y repito, cada activo es independiente. Son patrones, ¿listo? Son patrones. Yo asumo ese riesgo. De eso se trata de ser trader. El riesgo está calculado. Si yo supiera que ahí voy a perder la cuenta y voy a, mejor dicho, a perder la casa y todo, pues obviamente cierro, bien, pero yo estoy tranquilo porque tengo un plan. Ahora, en sentido de eso, el Euro es bajista. Listo, la oportunidad de las ventas, pues ya se, podríamos decir que ya se fue. Yo vendí ayer, bueno, aunque esto es una idea, la verdadera venta que se mantiene es del martes, no ha llegado todavía a su take profit y lo seguimos esperando. El GBP USD sí sacó ATP, es bajista, ¿vale? A pesar de que en su mediano plazo su estructura es alcista y con los movimientos que venía generando en los últimos días, en las últimas jornadas, nosotros decíamos que era X1 2 pero pues eso se puede revertir, ¿de acuerdo? Aunque está muy lejos de hacerlo, tendría que perder este mínimo.
para poder decir que se va a profundizar más este 2 y seguir siendo alcista. ¿De acuerdo? El precio puede llegar hasta toda esta barrera. Porque, vamos a ver, sí, es alcista en el mediano plazo, comprendiendo mínimo, máximo. Tiene toda esta área para retroceder. ¿Se han visto amortiguadas las libras? Sí. ¿Por qué? Por los datos. ¿De acuerdo? Perfecto. La estructura de corto plazo también es bajista, sin embargo, la única oportunidad de venta que dio desde mi punto de vista, que era el nivel ideal para haberla tomado, fue el lunes en los 1.35-34. A nivel de nuestra metodología, las demás entradas, bueno, posiblemente hoy, si no se hubiera tomado ninguna, era a las 4 de la madrugada, pero igual estaba durmiendo. Bien, saco TP, sigue bajista. El Audi NZ, este par ha sido complicado, ha sido de bandazo arriba, bandazo abajo y siempre hacia la dirección de los stop loss. Yo quiero que ustedes vean eso también, ¿de acuerdo? No es magia, yo simplemente me apego a mi plan. Los stop loss están controlados. Bien, perfecto por ese lado. Ahora, este par es alcista en el mediano plazo. Su estructura o prácticamente todas sus direcciones, con la excepción de la dirección mensual, son alcistas, son de compras. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga mayor fortaleza o mayor probabilidad de las compras, pues es de lógica suma también, ¿no? En el sentido de que, bueno, voy a buscar compras. Es que cada trader es independiente, muchachos. Ustedes, vuelvo y les repito, como les digo en la comunidad de Telegram, ustedes pueden entender toda la metodología mía, pero nunca vamos a tradear igual. Bien, perfecto. Dicho lo dicho, este par es al alza. Estamos esperando la creación del máximo. Bien, posiblemente ya haya podido terminar este X1 y esto realmente ser el 2, aunque bueno, acá hay bajos que podría sacar en algún momento. Si yo midiese Fibonacci, si yo buscase de pronto una excusa con la que buscar probabilidades de ventas, las encuentro, o de un ciclo bajista en su momento, las encuentro, la encuentro acá en los 1.2015 y seguir siendo alcista. ¿De acuerdo? Pero como niveles que deben ser mitigados. Bien, esto es una onda inversa y es una onda del 23 de marzo. ¿Quiere decir que yo voy a vender allá? No, porque la tendencia actual es alcista. Entonces no tendría ninguna objetividad vender. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Pero ya tengo un contexto por si el precio vuelve a su ciclo a la baja. Por el momento, el Audi NZE se compra. El dólar yen también pasa a ser alcista. Estábamos diciendo que pues prácticamente los yenes siempre suelen ser bajistas frente a todos sus correlacionados. Por eso hay que estar atentos a las intervenciones del banco. Pero este par es alcista. Es alcista en su... Ah, no, es bajista en su dirección principal semanal, pero tiene un riesgo de superar los 162. Hemos dicho en muchas ocasiones que este nivel es muy intervenido por el banco, por el tema de la inflación y más aún. Es complicado, hay que estar con cuidado con los yenes por esas medidas que toma el banco. Bien. Eh, la estructura del mediano a largo plazo sí es alcista, pero eso no quiere decir que, al igual que como lo vimos con el Audi NZE, no pueda retroceder, ¿no? No se puedan valorizar los yenes, pero es que el dólar es fuerte. Entonces esa es la contra muy fuerte que tiene este par y el pro, el contra que tiene para las caídas y el pro que tiene para las subidas. Su estructura del mediano plazo también es alcista, después de que perdió el nivel de los 159.900. Bien, mantiene su estructura en los 160.41 y los 157.51. Se lateralizó. El precio se lateralizó. Bien, pero comenzó a recuperar desde prácticamente inicios de semana, o bueno, prácticamente desde el martes, sí, inicios de semana, el rebote a las compras. Bien. Hoy se aprovechó una compra a las 8 de la mañana en los 159.57, ¿de acuerdo? Fíjense esta volatilidad que se experimentó hace una hora prácticamente, hace una hora y media con respecto a la reanudación de los ataques. Bien, desde el día de ayer, miren, ahorita hay un dato nuevamente en el que Estados Unidos dice que no ha habido cambios en la situación de alto al fuego con Irán.
¿sí? Mientras que Israel transmite a Washington su disposición a reanudar la guerra con Irán, mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región. Entonces, desde ayer se está hablando de que Irán está siendo atacado. Ayer fue noticia falsa, pero vimos la influencia que eso tuvo frente a los mercados. Bien, fíjense, el dólar americano, esto fue acá, subió, se valorizó un 0,19%. Puede ser poquito, bien, pero en sus correlacionados, o más que todo en la renta variable, como Wall Street, sí fue un movimiento importante. Bien, un movimiento del 0,80% en 30 minutos. Y miren que ahorita también fue una caída del 1,24 en 1 hora 30 minutos. El mercado está muy nervioso, ¿de acuerdo? Pero como lo apaciguan con esos tweets, entonces se amortiguan los movimientos, pero las tendencias mandan. Y la tendencia del USDJPY es alcista. ¿Listo? El euro NZE también es alcista, ¿de acuerdo? Es un par que es alcista en sus estructuras principales, ¿vale? Entre los 1,9624 y los 2,0488 es alcista. Es alcista entre los 1,9500 y los 2,0313. Bien. Es bajista en el 2,0090 y el 1,9817. Mientras que ya pasa a ser alcista entre el 1,9857 y estamos a la espera de la creación del máximo. Bien, para poder medir una oportunidad y ver si la probabilidad de comprarlo vuelve a adquirir atractivo, bien, y poder seguir la estructura actual. Es un movimiento que está acompañado también por el volumen de negociación, lo que genera una cierta confianza para empezar a buscarle compras. El USD, perdón, también sacó el TP, no ha logrado generar una confirmación, pues toca esperar la superación de los 1,7114. Ya la venta se fue, también fue el día lunes en los 0,7176 y bueno, ya gracias a Dios salimos en TP. Vamos a ir un poquito más rápido, equipo, para poder ir terminando el video, como tal la evolución de las ideas y la evolución también de la geopolítica y los datos actuales. El Euroyen es bajista, ¿de acuerdo? El Euroyen es bajista, otorgó una oportunidad de venta al día de hoy en los 186,60 y mantiene o conserva su estructura también bajista del mediano plazo, dándonos una idea de que podríamos estar dentro de un retroceso de este impulso en la estructura del mediano largo plazo. Estamos X1 y el mercado puede estar buscando un posible 2. Liquidez, puntos que debe sacar y demás que le podríamos acoplar al análisis, pero por el momento vamos a finalizarlo y concluirlo diciendo que es bajista. El GBP NZE es alcista, incluso ya acaba de confirmar también un nuevo fractal por parte del precio y esperaríamos la creación del máximo para poder seguir comprando. Hay que ir con cuidado porque su estructura del mediano plazo pues es bajista, entonces el precio puede fácilmente venir, sacar stop los máximos y volver a recuperarse a la baja. ¿Listo? El precio no confirma su intención bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el máximo de esta estructura se mantiene aquí. ¿Listo? Se mantienen los 230,74. Estamos dentro de un retroceso. Bien, pero si nosotros estudiamos la estructura, equipo, bueno, no sé si de pronto tuve algún recorte, igualmente ahorita que revise el video lo voy a ver, porque hubo una interferencia en el internet. Voy a ir un poquito más rápido ya para finalizar el video, chicos. El euro NZE es alcista, ¿listo? El euro dólar es bajista, fíjense, hoy lo veíamos en la clase. No logra superar los 1,1706, pero tampoco deja una confirmación de ventas. Entonces, por lo tanto, en este sentido, lo mejor que se debe hacer es esperar o que termine de vulnerar los 1,1679 o que cambie su dirección a los 1,1706. Mientras tanto, seguimos a la espera de la generación de la zona de trabajo del mediano plazo para poder medir si va a ser un freno y posiblemente entrar en un retroceso. ¿De acuerdo? Que estemos en un impulso y posiblemente entremos en un retroceso, o si por el contrario se frena el precio nomás aquí y sigue cayendo. ¿De acuerdo? Recuerden que el euro dólar es alcista en el mediano largo plazo, pero eso no quiere decir que como lo hemos platicado en diferentes videos,
no se pueda lateralizar. Puede hacer lo mismo que hizo aquí. ¿Listo? Entonces, el euro dólar es bajista, pero hay que irle con cuidado, hay que esperarlo. El dólar franco casi nos sacan stop loss hoy. Esta es la ventaja de los stop loss técnicos, perdón, aunque en muchas ocasiones el spread y los brokers son unos cabrones y sacan el TP, el stop loss. Bien, pero el TP no, el TP mejor dicho, el TP sí toca esperar unas 10 velas más que hayan cruzado su profit para que cierren. Pero el stop loss, ustedes están aquí y el precio aquí y le sacan el stop loss. Entonces, bueno, son unos desgraciados. Pero es a lo que también debemos adaptarnos. El USSHF es alcista. ¿Listo? A pesar de que su estructura del mediano largo plazo es bajista y todas sus direcciones principales o tendencias principales son bajistas, eso no quiere decir, perdón, que no se pueda lateralizar, que no pueda hacer lo mismo que hizo aquí. Fíjense, rompe, se lateraliza. Bien, aquí rompe y se puede lateralizar con un sesgo o con un acompañamiento de fundamental de fuerza para el dólar. ¿Listo? El USD CHF es alcista. El GBP-JPY sí también ha sido un complicado, ¿de acuerdo? Sin embargo, está dentro de una estructura alcista del mediano largo plazo. Bien, está en un nivel bastante fuerte y no hay sobrecompra, por lo tanto, esto puede seguir subiendo más a nivel de indicador como el RSI. Bien, ya sabemos que los últimos datos del Reino Unido fortalecen las libras, de pronto no frente al dólar, pero sí frente a las otras divisas. Bien, por eso la importancia del conocimiento de las economías de cada país y los yenes suelen ser débiles frente a sus paridades por tema de balanza comercial. Bien, esto me lleva a mí a decir, bueno, las compras tienen mayores probabilidades, pero pues cuando da oportunidad de venta, pues se vende, muchachos. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Esas son las máximas de instinto bursátil. Pero las compras tienen mayor chance. Sin embargo, hoy también se intentó comprar después de que el precio superara los 215.60 y sacó en stop loss. Todavía no confirma su cambio de dirección mientras mientras se mantenga por encima de los 215.09. Si se posiciona por debajo de él, nuevamente tenemos una dirección bajista del corto plazo que se alinearía con la dirección bajista del mediano plazo. ¿Listo? Y por último, para terminar con la parte de Forex, equipo del NZD-USD, un NZD que al final de la semana pasada, repuntó con fuerza, después de que se hablara de que iban a llegar a una paz y que bla, 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 ya saben lo de siempre, y después se revirtiera. Ese mismo día se revirtió. Pasa a una estructura bajista del mediano plazo, ¿sí? Sí, pasa a una estructura bajista del mediano plazo, está dentro de una estructura bajista del mediano largo plazo, bien, y hoy o bueno, ayer, sí, prácticamente ayer, nuevamente se posiciona en una estructura del corto plazo, perdón. Se vendió, bien, y pues hoy fue TP. El NZD-USD es alcista, es bajista, perdón. Bien. Ya para terminar, chicos, vamos a ir ya un poquito rápido. Disculpen si se alarga un poco el video. Es un proceso bastante extenso. Bien, explicándoles también cómo funciona la metodología un poco, cómo nosotros nos comportamos frente al precio. ¿De acuerdo? Y el SP500 es alcista. Listo, el SP500 es alcista y ha sido alcista desde inicio de semana también. Yo no quise comprar en esta ocasión en los índices. Sin embargo, sí funcionó, miren, igual que las últimas veces. Conflicto, guerra, bombas, hambre, compremos. La tendencia es alcista. Bien. Después de ello, pues ya no vio más oportunidades, ¿de acuerdo? De pronto el martes, pero pues no me gustó el patrón. El patrón no cumplió con mis perspectivas. Tal vez la de el miércoles, pero es que la anterior estructura fue acá. Entonces, que estructure más arriba es más riesgoso para los stop loss. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer con el SP es esperar si termina de confirmar la estructura alcista o si por el contrario vuelve a retornar a una estructura bajista. El Dow Jones es lo mismo, también estructuró aquí en los 49.151 y se mantiene alcista. Bitcoin ha tenido una volatilidad bastante interesante e incluso ya se encuentra bastante optimista para poder vulnerar un primer máximo relevante de su tendencia original bajista.
o de su tendencia actual bajista en los 79.308. Si supera ese nivel, ¿sí? La probabilidad de que vuelva por lo menos a los 98.000 es muy alta, ¿sí? Como les mencionaba la última vez, estos proyectos se holdean, bien, se compra un ETF, lo que se quiera, y la zona de los 60.000 era un muy buen punto. Yo especulo, ¿de acuerdo? Como ustedes se pueden dar cuenta. Se hace trading. A pesar de que yo recuerdo mucho que uno de mis maestros me decía que hacer trading con criptomonedas era una locura, esto también lo hago en pro de demostrar que estructuras son estructuras y se comportan igual en todos los activos, con una excepción pequeña de pronto en las acciones. Bien, pero las estructuras son las estructuras. Bien, a pesar de que en muchas ocasiones no vayan al lado del análisis fundamental o de la narrativa. ¿Listo? Las tendencias mandan para nosotros los especuladores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el Bitcoin ofreció entrada, fíjense, yo no estaba en mi casa, entonces pues no la pude tomar, pero ya estructuró, es alcista. El Ethereum en estos momentos es bajista, ¿de acuerdo? Se mantiene una compra y una probabilidad muy alta entonces de que también retorne una estructura alcista del mediano largo plazo y ponga a prueba los 3.477 dólares. Vuelvo y les repito, estos proyectos se holdean, pero pues no es tan fácil tener, ya sé lo de los Satoshi, lo de los ETFs, como les decía, pero pues es más chévere como comprar el proyecto, ¿no? Y pues tener 60.000 a tener 1.744 es más sencilla la segunda opción, ¿bien? Y ya hemos visto lo del retorno y demás. Bien, sin embargo, su estructura actual es bajista y podríamos estar dentro de un retroceso de todo el impulso que necesitó el precio para romper este máximo. Estamos X1 y tiene todo este margen para retroceder, como también para seguir impulsando el alcista al alza desde el punto en el que está actualmente. Y equipo para terminar y dejarlos ya descansar, tenemos la plata. La plata también es bajista dentro de una estructura del mediano plazo alcista. ¿Listo? Porque caen los activos, los metales preciosos y son un activo de refugio. Ya lo hemos mencionado, que el dólar se fortalece, por lo que los bonos también se debilitan en valor nominal, pero se valorizan en porcentaje, ¿sí? Los nuevos bonos emitidos ofrecen mayor porcentaje que los bonos anteriores, por lo tanto los inversores se sienten más atraídos hacia lo nuevo. Bien, abandonan los metales preciosos que no ofrecen intereses y junto a una valorización del dólar también las abandonan o no los compran porque son más costosos. ¿Listo? Entonces todos esos son contras para los metales y creo yo, no lo he revisado, desde hace rato se mantienen muy sobrecomprados. La psicología del trader es hay que comprar porque hay guerra, pero pues las estructuras, las tendencias son bajistas, tanto en la plata como en el oro. Un oro que le ha costado este bendito. ¿Ven lo que les decía? Aquí ya era para haber salido en TP desde hace rato, pero esa idea está activa, no ha querido salir en TP. Esperemos que siga cayendo. La venta, la segunda venta se dio ayer. Yo no la tomé. Tomé la plata, pero no tomé el oro. ¿Listo? Y sus estructuras del mediano y largo plazo son bajistas. ¿Listo? El petróleo, por el contrario, es alcista, saca una proyección en compras, llega hasta los $96 por barril nuevamente en la referencia Brent, Estados Unidos. Tenemos una venta activa en proyección también, ¿de acuerdo? Y tiene una probabilidad muy alta de sacar el SL. Sus estructuras, de todas formas, del mediano y mediano largo plazo se siguen manteniendo alcistas. Hubo mucha expectativa, mucho positivismo cuando llegó a los $78 por barril, sin embargo, nunca fue capaz de superar los 83 y si el conflicto se atenúa, por el contrario, la probabilidad de que supere los $105 al alza es más alta. ¿Listo? Entonces el petróleo es alcista y el Brent también. El Brent llegó hasta los 102 nuevamente y mantiene sus estructuras alcistas. Si esa tendencia del corto plazo se mantiene, Europa sí tiene una probabilidad muy alta de que lleguen a haber superado el precio del petróleo por encima de los $113 por barril. ¿De acuerdo? Entonces, pues la situación es un poquito compleja, hay que estudiarla bien. La única manera en la que nos podemos cubrir de todo esto que está fuera de nuestras manos, equipo, es actuando, ¿listo? Actuando de manera inteligente.
Bien, recuerden que si les gustó el video, le pueden dar un like, suscribirse al canal, chicos. ¿En cuánto llegamos a 500? Yo quiero ver a cuántas personas podemos llegar en Instinto Bursátil. Bien, entonces nada, activen la campanita de notificaciones, se suben más o menos de 2 a 3 videos a la semana, listo, con la apertura, el seguimiento y el cierre de mercado, ¿de acuerdo? Para poder dejarlo también como un journal y para que ustedes vean cómo se puede entender el mercado de una manera distinta, tranquila y profesional. Chicos, les habló Julián Giraldo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Dios los bendiga.